Ahí está la grabación. Ya, pues. Vamos al tiro nomás. Y aquí tenemos la clásica curva de crecimiento poblacional humano, ¿ya? Más o menos desde el 1700, 1600 en adelante, que es cuando se empieza a visualizar un crecimiento progresivo y donde empiezan a haber registros fidedignos también, ¿ya? Desde el Renacimiento en adelante, por así decirlo. Antes, la Edad Media o el oscurantismo, menos. No habían un registro, los registros que habían eran registros locales, pero no registros globales. Pues. Entonces hay que simplemente llegar a hacer extrapolación de datos con lo poco que hay. Se entiende que todas las poblaciones se comportaban más o menos parecido, ¿ya? Cuando podría ser que no haya sido así. ¿Ya? Eh, claro, claro, sin ruido puede haber pasado de largo, pues, puede pasar. No son suficientes, sí, o sea, hasta cierto punto ya todavía alcanzaban. Bueno, todavía alcanzan los recursos. El tema es que es el crecimiento a lo largo de unos 50 o 100 años, donde el impacto probablemente sea más notorio, ya donde claramente al haber menos recursos va a haber una competencia un poco más alta, ya de forma progresiva. Ahí siempre recuerda que los recursos y la competencia son inversamente proporcionales. ¿Ya? Y mucho de eso está directamente proporcional a la densidad de la población. Entonces, la densidad poblacional determina la competencia, determina los recursos. ¿Ya? Entonces, si hay mucha densidad poblacional, mucha competencia, o sea, hay una relación directa, ¿ya? Pero es inversamente proporcional a los recursos. Menos recursos, más competencia. Más recursos, menos competencia y así. ¿Ya? Entonces, eso lo podrían graficar fácilmente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pequeñas gráficas. Eh, tienes poca esperanza de vida entonces. Ya, pues entonces, bueno, aquí hay que considerar si a grandes rasgos que el principal auge del crecimiento poblacional se debe a la industrialización y a la primera revolución industrial, ¿ya? Al empezar a asegurar mayor recursos y una obtención más rápida de ellos, es que la población humana empezó a crecer. ¿Ya? Y después de eso, eso más o menos se estanca hasta como el 1900, 1950, hasta la Segunda Guerra Mundial, que igual ahí murió harta gente. Y es esencialmente por, creo que lo conversamos ayer, anteayer, no, ayer creo que fue, el descubrimiento de la penicilina. Entonces, el descubrimiento de la penicilina ayudó a combatir muchas enfermedades de origen bacteriano, ¿ya? Y lógicamente a asegurarnos el recurso salud. Y al asegurarnos ese recurso, tenemos una explosión demográfica considerable en 50 años, ya que es precisamente lo que se ve aquí, que abruptamente crecemos como población hasta más o menos la fecha actual. ¿Ya? Ahora se piensa ya que como buena población de mamíferos, lo más seguro es que esto se extienda. Voy a tratar de extrapolar un poco aquí en la figura con una rayita. ¿Ya? Más o menos va a tratar de hacer esto y después se va a mantener constante. ¿Ya? Sin superar la capacidad de carga del ambiente. ¿Ya? Entonces, porque los mamíferos tienen ese comportamiento, ya por si acaso. Entonces, como nosotros también somos mamíferos, lo más seguro es que tengamos ese mismo comportamiento y nos mantengamos constante y la población se estanque, no siga creciendo más, ya precisamente porque la obtención de los recursos también va a ser más limitada, pero también hay que entender que hay ciertos factores económicos que van a ayudar a decrecer ya ciertas poblaciones o ciertas poblaciones crecerán más que otras. ¿Ya? Eso también se puede dar. ¿Ya? Pero eso es como un tema más ya casi político-administrativo. ¿Ya? Entonces ahí es bien delgada esa línea entre lo que nos golpea a nosotros o no. Ahora, lo que nos puede golpear es que producto del exceso de crecimiento poblacional humano, tenemos menos recursos y por ende tenemos que empezar a desarrollar tecnología sustentable en el tiempo, ya para no agotar los recursos y tratar de que sean lo más duradero posible. No se perpetúen, pero sí por lo menos lo más duradero posible. ¿Ya? La gran contaminación y explotación ambiental, claro, pues justamente eso, el excesivo uso de los recursos conlleva contaminación, conlleva explotación del ambiente. Ya entonces, bueno, actualmente en Chile hay más vejez que natalidad. Hace unos 15, 20 años atrás era todo lo contrario. Ya había mucha natalidad, éramos una población en expansión, ahora somos una población estable, ya que no, en cierta forma no estamos creciendo, estamos estancados. ¿Ya? Y probablemente eso va a pasar al cabo de unos 10, 15 años, lo va a tener que determinar algún censo, probablemente este no, y empecemos a hacer una población en expansión, que es lo que le pasa a los europeos. ¿Ya? Y ahí sí que nos vamos a creer europeos. Pero bueno,
cosas que pasan. Claro, y ahí podría estar determinado por algunos factores de inmigración, aunque ya hay mucho migrante que se está devolviendo, que se está yendo, ya porque claramente las condiciones económicas no favorecen, pese a que el otro día el Fondo Monetario Internacional mostró cuáles eran las economías actuales, no lo que se espera a futuro, sino que actualmente, y Chile creo que era la segunda economía en Latinoamérica más estable que las otras. Entonces imagínate cómo tienen que estar los otros. Ya, si nosotros no nos vemos bien, imagínate cómo son los otros. Tienen que ser mucho más inestables. ¿Ya? Tratando ahí un poco de elevarnos el pelo. Voy a borrar esta raya porque si no nos va a molestar. Ya, pues, veamos entonces, ahí está. La población humana crece en una curva en J, son muy propios de los mamíferos, por cierto, como si los recursos disponibles fuesen ilimitados hasta cierto momento en el que no se puede superar la capacidad de carga del ambiente. Ya, no sé, pues. eh, es como cuando uno va en una micro y la micro dice 42 pasajeros y, no sé, pues, 10 de pie y no pueden haber más, porque no entran más tampoco, ¿ya? Y eso es porque si llegan a meter más, como que la competencia aumenta considerablemente, ya más o menos, eso es la capacidad de carga, el límite máximo de individuos que el ambiente puede llegar a tolerar, ¿ya? Es como el número, es como la sala de clase, pues 45 alumnos, no más que eso. Da igual, si llegan dos más, pucha, vamos a estar todos incómodos, por lo mismo, porque se superó la capacidad de carga del ambiente. Entonces lo correcto sería volver a bajarlo, ¿ya? Eso es lo que técnicamente nos debería pasar a nosotros. Como que si superamos la capacidad de carga del planeta, el mismo planeta va a generar condiciones que nos disminuya, ¿ya? O que nos mantenga estables, ¿ya? Sí, bueno, en Argentina está malita la cosa, pero bueno. El ser humano nace bueno en el transporte público, el que lo corre, lo corrompe. Sí, eso es cierto. El transporte público, el transporte público es el cáncer. La población mundial está desacelerando su crecimiento. Bueno, eso es lo que se ve actualmente en ciertos países, porque hay otros países subdesarrollados, incluso países desarrollados que no detienen su crecimiento. China, India, por ejemplo, Norteamérica. En realidad son los países occidentales, sí, pero como que las hordas europeas son las que tienen la tendencia a estancarse. Aquí en Latinoamérica no nos vamos a estancar en mucho rato. Uno, porque todavía tenemos espacio disponible, y dos, porque muchos sistemas de control de natalidad no existen. ¿Ya? Y los que hay son básicos o precarios. Entonces, no, está complicado. Bueno, los argentinos tienen ley de aborto. Quizá ahí eso favorezca a algunos. Hasta mediados del siglo XX sigue aumentando de forma continua pero estable y a partir del siglo XX, particularmente después del descubrimiento de la penicilina y su comercialización, eso fue en 1951, si no me equivoco, ¿ya? Se dispara de forma exponencial. ¿Ya? O sea, los últimos 50 años es más que nada porque el recurso salud empezó a verse más masivo, se hizo más masivo y por ende, lógicamente, si tenemos recursos disponibles empezamos a crecer. Es nuestra lógica. En India son más que los... Sí, pues sí, son un montón. De hecho, creo que lo habíamos visto, la población mundial, la gran mayoría de la población mundial es China, hindú, o sea, India y norteamericana. ¿Ya? Después podrían venir como todos los europeos juntos, porque si hacemos la segregación, no, ahí se dispersa, se dispersa mucho, mucho más. Tienen regulada la cantidad de hijos que pueden tener, bueno, o sea, en China sí, pues, en India no tienen regulación de tasas de regulación de natalidad ninguna. En China quizás sí. Sí, pues, sí, pero es que la alimentación norteamericana es de las peores que hay, pues sí, bueno, los inventores de la comida chatarra son ellos. Y eso comen todo con grasa, pues. Y si no tiene grasa y lo apagan con la sed, se la apagan con leche, que es tomar grasa. Entonces, es una cuestión muy, muy, muy particular. Yo, veamos la sostenibilidad, ahí está. Se define como, en términos objetivos, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, ya, ojo con eso, pero sin afectar las capacidades de las futuras, que todo lo contrario que decía la Greta Thunberg, ya, que ella quería asegurar las futuras generaciones, pero a costa de las generaciones actuales. Entonces ahí donde muchas veces el discurso, el boomerang se devuelve, ya. Y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. Porque Canadá y México igual su población está dentro de lo normal. Canadá, México yo creo que es más por el hambre. Pero en Canadá quizás sea un mucho mejor reflejo, ¿ya?
Pero bueno, creo que nunca se ha tomado en cuenta esto. O sea, en Norteamérica yo creo que no se toma en cuenta porque ellos siempre van a priorizar la economía por sobre todo. Y si la industria alimentaria, pese a que tiene una regulación súper fuerte, porque la FDA no es tan vendible como, no sé, pues acá en Chile, allá no, pues son mucho más exquisitos, pero no hay que, como que hay que consumir. Y dentro de ese consumo también involucra el consumir su comida característica, porque es comida chatarra. Porque en realidad no es que sea chatarra, tiene mucha grasa. Y el norteamericano de por sí consume mucha grasa. Tocino al desayuno, tocino en la tarde, tocino en la noche, hamburguesa entre medio, leche, como te digo, para pagar la sed. Es un montón de grasa la que están comiendo de forma recurrente. Entonces ahí es donde muchas veces está el problema alimenticio. Por eso es que la obesidad es la pandemia para los norteamericanos, po, y está como igual muy localizada. Como dices tú, en México no se evidencia tanto, en Canadá tampoco se evidencia tanto, en Europa tampoco se evidencia tanto, entonces es como ellos, es como una cuestión cultural de ellos, o muy propio de ellos. Así tal cual, mucho fosfolipio. Entonces, ¿qué estaba yo? Ah, y la calidad del medio ambiente, bueno, esencialmente bajo los conceptos de la ONU, ya tenemos 17 puntos que son los que definen la sostenibilidad. Ya, y ahí están cada uno, lógicamente hay algunos que son bastante obvios, ya, y hay otros que son bastante interesantes debatirlos, ya por si acaso. No te van a preguntar los 17, ya, pero sí uno podría ser usado para colocarlo como encabezado del ejercicio, aunque probablemente lo describan dentro del mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces, como que eso más que nada hay que leerlo, entenderlo, punto, pero como te digo, más allá de eso no me van a preguntar. Probablemente yo tenga que usar una de mis habilidades de pensamiento científico para responder el ejercicio de este tipo de conceptos, ¿ya? Más que aprenderme los 17 puntos que están sellados en la ONU, por así decirlo, ¿ya? Eh, no soy gordofóbico, me pongo el parche en telería. Eh, Sí, po. Sí, sí, sí. No, sí, eso es verdad. Bueno, lo mismo, porque lo que pasa es que la economía norteamericana nos golpea a nosotros. Entonces, eso es el tema. Y por eso es que es muy fácil meter comida chatarra aquí, franquicias que vendan comida chatarra y por ende, ya, mm, vamos a consumirlo. Hoy probablemente masivamente. Pero ahí está el pero, ya, que pucha, comprarte una hamburguesa al McDonald's aquí en Chile no te sale barato. No es caro, pero barato tampoco lo es. Pero en Norteamérica es más fácil comprarte una hamburguesa al McDonald's que comprar cualquier otra cosa que te sirva para engañar el rato, por lo menos. ¿Ya? Entonces, los gringos engañan el rato con una hamburguesa al McDonald's. Entonces, lógicamente, para ellos es muy económico comer ese tipo de comida. ¿Ya? Y probablemente las personas que tienen problemas económicos la consuman de forma más masiva y ahí tengamos, por ende, los golpes de obesidad. ¿Ya? A diferencia de nosotros, que no es un lujo tampoco ir al McDonald's, pero tampoco algo que tú digas ahí, pucha, la señora Juanita que vende sopaipilla, probablemente no las compre. Prefiera comerse una de sus sopaipillas. ¿Ya? Y probablemente su sopaipilla, pese a que la está friendo todo el día, sea más saludable que la hamburguesa del McDonald's. Entonces ahí está el pero. Los calzones rotos o la sopaipilla, algo más propio, más de nuestra cultura. No me gusta ese tipo de comida, son muy grasosas, no asco, pero unas papitas no las- Claro, lo que pasa es que eso po, es mucho más barata para nosotros. Ya, muchas veces ese tipo de comida más rápida, que ahí se podría definir como comida más rápida. ¿Ya? Y lo otro es que, claro, el problema de comprar al carrito es que efectivamente están friendo con un aceite monosaturado a esa altura, que quizás empezó como insaturado, pero después se transformó en un monosaturado producto de que ha estado bajo cocción todo el día, pues, por lo menos unas 10 12 horas. Entonces, lógicamente, ya se impregna en aceite la sopaipilla. Ya se le pasa la sopaipilla. Se rompe y es pura grasa, claro, justamente. A ver, ¿cuáles son? Bueno, el primero, bueno, como te decía aquí, hay varias cosas que se podrían haber corregido hace años atrás, lo dijimos ayer, pero no se hacen muchas veces por un tema claro, un tema económico, de macroeconomía. ¿Ya? Fin de la pobreza, nadie al final ha podido llevar a cabo eso, pese a que la uno lo indica. Hambre cero, lo mismo. ¿Ya? Salud y bienestar, ya quizás sí en algunos sectores, lo mismo que el de educación de calidad, igualdad de género, ha tomado más fuerza ahora, no en todos lados, ya como que hay gente que no le ha gustado que se lo coloquen a la fuerza, como ellos dicen. Agua limpia y saneamiento, eso sí podría ser, por ejemplo, en Chile, el acceso a agua limpia es relativamente sencillo, ya, aunque tampoco es barato, pero existe, está la opción.
¿ya? En otras partes, simplemente como Perú o Bolivia, simplemente no hay, po. Sacan el agua del río y ni siquiera la hierven un poquito antes. ¿Ya? Energía asequible y no contaminante, ese es un punto que por lo menos acá en Chile ha ido progresivamente en aumento porque la matriz energética ha avanzado bastante en 15 años. ¿Ya? Y el empresario se ha dado cuenta, no por un tema de sostenibilidad ambiental, sino que de sostenibilidad de su bolsillo. ¿Ya? Les sale mucho más barato poner paneles fotovoltaicos, ya que estar pagando continuamente la luz de su, no sé, pues su siembra, prefieren colocar paneles fotovoltaicos. Entonces, progresivamente ha ido mutando. Eh, Creo que es 30% de energía renovable hay aquí en Chile, lo cual no es malo, es un tercio de las energías son renovables. ¿Ya? Y vuelvo ahí a insistir, no es por un tema de sostenibilidad ambiental, es una cuestión de que se dieron cuenta que les podía salir más económico a la larga. Entonces hacen una única inversión inicial. ¿Ya? Eh, la 7 está tomando fuerza, sí, pues ¿cuál es la 7? Sí, no, sí, la 7 es justamente la que está tomando más, la eólica, la solar, de hecho la solar está pegando mucho, mucho, mucho. La del agua es la mareomotriz o la hídrica directamente. La mareomotriz utiliza unos pistones hidráulicos que se dejan flotando en el agua. Entonces, el movimiento de las olas conlleva a que estos pistones se muevan y ese movimiento, esa energía mecánica se transforma en una bobina y la bobina genera electricidad, ¿ya? Como toda buena bobina. Se podría utilizar, ya de hecho se podría, porque tenemos bastante costa donde no, donde por ejemplo para el sur de Chile se podría hacer. El tema es querer invertir en y hacerlo. Y ahí estaría dando trabajo directamente y probablemente haya que licitarlo, porque probablemente el Estado no puede hacerse cargo de eso en una primera instancia. Entonces que se lo licita a un privado, que el privado se lleve una concesión de entre, no sé, pues 15, 20 años como la autopista y después de eso pase a ser directamente del Estado y el Estado verá si es que lo administra él o en su efecto se lo pasa a otro privado para administrarlo. Al final así funciona. Las autopistas, por ejemplo, dentro de poco van a pasar a ser del Estado y creo que al Boris le toca hacer esa legislación. No sé qué va a pasar ahí, ¿eh? O sea, va a ser un tema probablemente. ¿En qué afecta la fauna? En la mareomotriz de ninguna forma. No, porque es la película superficial del agua y no tendrías que tener. Y aún así, porque el pistón o los pistones flotan en unas, no sé, pues son como cuestiones súper largas que miden como 5 o 6 metros, que es como una cinta. Y la cinta se mueve y eso hace que se mueva el pistón. ¿Ya? Y está flotando en el agua. Y tampoco tiene una superficie abruptamente colapsada con pistones mareomotrices. Ya otra vez, un ingeniero, me acuerdo que era colega de nosotros, que hacía clase de matemática y física, nos mostró una foto porque él quería licitarlo, quería como llevarlo a que alguien tome la idea. No, nadie lo pescó, lamentablemente. Entonces ahí no explicaba cómo funcionaban los pistones mareomotrices, ya que en China lo están usando, por cierto, y los japoneses también. Ya no sé los coreanos que están al lado, pero sé que por lo menos los japoneses y los chinos, ellos sí lo usan. ¿Ya? Y tienen, claro, tienen el Pacífico Norte, pero el mismo Pacífico que tenemos nosotros. No hay mucha diferencia. Como lo que pasa con la eólica y las grandes cantidades de terrenos que eso sí, pues, la eólica sí, o lo fotovoltaico. Tú tenés paneles fotovoltaicos y debajo del panel no te crece pasto, para puro empezar. Porque claro, te están absorbiendo toda la luz solar, ningún vegetal va a crecer ahí. ¿Ya? Entonces igual sacrificas una porción de terreno más o menos considerable. Y por eso, cuando tú sales por Santiago hacia el norte, hay sectores con paneles fotovoltaicos, pero tampoco son sectores muy amplios. ¿Ya? Entonces, claro, lo más seguro es que le estén dando energía al dueño del sector y él o lo mete de nuevo a la red eléctrica, ¿ya? Y ahí la empresa eléctrica hasta incluso le puede pagar y por eso es que él se ve beneficiado, o simplemente alimenta su propia parcela, por así decirlo, ¿ya? Su propio lugar, y puede él incluso cobrar por distribuir. Ya esa es una cosa de él, ya. Pero probablemente sea muy pequeño, muy localizado, no a nivel así como una ciudad, dependiendo de paneles fotovoltaicos, no. Nada más. Es mucho más complejo eso. Trabajo decente y crecimiento económico, ahí de lo mismo, hay algunas que probablemente sea muy difícil de concretar. Industria, innovación e infraestructura, un poco ambiguo. Reducción de las desigualdades.
ciudades y comunidades sostenibles en el tiempo, ya porque lamentablemente de un día para otro es medio complicado. Producción y consumo responsables, te das cuenta, hay algunas que son súper contraproducentes al estilo de vida que llevamos actualmente. Acción por el clima, vida submarina, privilegiar la vida submarina con la excelente ley de pesca que tenemos. Vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Esos son los 17 puntos de la sostenibilidad que supuestamente es estar dentro de la ONU te debería obligar a tener que acatar. Y ahí a veces, como te decía, puede ser medio complicado. Lo más difícil que veo en la paz y justicia es que es complicado porque, claro, como dices tú, el ser humano nunca ha tenido ni mucha paz ni mucha justicia, ¿ya? Y las instituciones rápidamente son corrompibles, precisamente porque está, bueno, ahí la IA, las I, capaz que nos terminen gobernando al paso del tiempo, ¿ya? Porque ellas sí que lógicamente no podrían ser corruptibles, ¿ya? Y ahí es donde vienen los temores de la Skynet que se van a dejar caer. La última, la más compleja, la IA. Claro, ahí, bueno, ahí nos ponemos en escenarios más dantescos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Bueno, ahí está el dato, pues. Del 30% de la energía consumida en Chile proviene de fuentes renovables. Por cierto, son políticas y acciones de desarrollo sustentable acá en el país. Aquí vamos a ver ejemplos. Bueno, son conceptos en realidad. Son políticas y acciones para lograr que nuevos proyectos sean amigables con el medio ambiente, cumplan con la normativa vigente. Ahora, tenemos que tener normativa actualizada, sí, pues. No nos sirve de nada tener normativa del año 1900. ¿Ya? Y eviten y mitiguen los impactos ambientales negativos que podrían producir. Por lo tanto, se deben renovar particularmente ese tipo de leyes que rigen el medio ambiente. Y si no existen, bueno, legislar. ¿Ya? Y ahí hay que, bueno, darse el trabajo de hacer esa pega legislativa, que no es menor, ¿ya? Porque el llegar a acuerdos con un Congreso dividido ya es complejo. ¿Ya? Esa sigla me hace empezar en otra. Ah, sí, pues sí, lo que pasa es que, bueno, en inglés, pues PNUD, ahí sí, aunque el término creo que está en español, para no pensar cosas. ¿Ya? Vamos al tiro a la otra. Sí, al final, estos son los conceptos que me voy a preguntar. Bueno, ahí se ve el crecimiento poblacional, no sé si ve el GIF animado, progresivamente cómo va avanzando, ¿ya? Y la huella ecológica que van dejando ciertos países, ¿eh? Si te das cuenta, países claro, en 1961 era muy baja la huella ecológica. Y mira cómo terminamos aquí. A mí me gustó mucho este GIF porque mira cómo progresivamente Chilito pasa de un verdecito bien oscuro, con una huella ecológica bien tenue, a progresivamente ponerse más rojo y ser el más rojo no de comunista, sino que el que genera mayor huella ecológica dentro de Latinoamérica. Vamos a meter ahí incluso hasta los mexicanos. Bueno, no, los mexicanos no, ellos son como casi los gringos. Por lo menos América del Sur. ¿Ya? Y ahí se puede ver que Chilito está generando huella ecológica considerable, a diferencia de Argentina, Bolivia, Perú y los países aledaños. ¿Ya? Y eso se debe esencialmente a que, pucha, aquí en Chile nos pasan un par de monedas y hacemos lo que sea nomás. ¿Ya? Como que mucho escrúpulo no hay en ese sentido. Lo bueno es ser chileno, estamos piola, somos poquitos y somos actores. Claro, y más encima somos actores, pues como dijeron por ahí, que Chile no existía. Y pucha, que les dolió a algunos. Huella ecológica. Representa el consumo de recursos. Esto lo pueden graficar, ahí después vamos a ver un gráfico. Ya perdí el mouse, aquí está. Representa el consumo de recursos y la producción de desechos por parte de la población. Para ello considera el lugar físico, el número de personas en un sector y las actividades realizadas por esta población. Entonces, por eso es que Chile quizás esté más rojo que el resto, esté rosado por lo menos, ¿ya? Porque basta con ver el basural de ropa que hay allá en el desierto, como para ya ahí tenemos un problema de huella ecológica. ¿Ya? Se están produciendo muchos desechos y consumiendo muchos recursos. ¿Ya? Entonces ahí puede ser un tema. ¿Ya? Puede ser un tema considerable. No pensé que los países africanos tuvieran una huella potente. Lo tienen, ¿sabes por qué? Porque los países africanos, particularmente a los países europeos, incluso a los gringos, les compran basura. Entonces, les compran basura para ellos, supuestamente tratarla y hacerse cargo. La entierran en el piso. Es lo único que hacen.
Entonces, por eso ellos tienen una huella ecológica muy marcada, o más roja, ¿ya? O tan roja como la de los países grandes, ¿ya? Y no es porque ellos sean grandes, sino porque se convierten en países vertederos. Y los plásticos lo andan pateando en el piso y no hacen nada más con ellos. La otra vez, hace tiempo atrás en Netflix, me acuerdo haber visto un documental. Era una serie de documentales y un capítulo hablaba de eso, ya de precisamente el cómo África se fue convirtiendo en un gran vertedero, o por lo menos el norte de África se ha ido convirtiendo en un gran vertedero de países de primer mundo. Entonces les compran la basura para ellos obtener recursos, cuando los mismos países del primer mundo los fueron empobreciendo con el tiempo, y le prestan estos servicios de, entre comillas, limpieza. Pero en realidad no es limpieza porque ellos no hacen un tratamiento adecuado de ese tipo de residuos. Por eso es que su huella ecológica es muy grande, ¿ya? Europa, como siempre, y Norteamérica, sí, pues, es que ellos son los que más consumen, por lo menos en los países occidentales, ¿ya? Bueno, los orientales igual, pues China, Japón, ¿ya? Ahí aparece, mira, ya si te das cuenta, Rusia aparece medio verde, pero no es porque no contamine, es porque su superficie es muy grande y no la ocupan, ya, porque mucha de esa superficie es puro hielo, pues, entonces no se puede ocupar. Entonces, como que se mantiene. Y por eso es que dicen, no, no, los rusos no contaminan. No, si contaminan, yo creo que tanto como cualquier país europeo, pero los países perdón, las ciudades de alta población, ya, a diferencia del país completo. ¿Ya? Um, Porque Dubái, África del Sur, es donde se concentra, sí, pues. Sí, 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 pues justamente. Donde más se concentran las riquezas. Para calcular la huella ecológica se necesita la superficie urbana, que era lo que te decía de Rusia. Tiene una enorme superficie, ¿ya? Pero una poca superficie urbana, ¿ya? Superficie marina también, ¿ya? Superficie para ganado, superficie sumidero de CO2, que en realidad es ¿a dónde van a ir a dar la basura? Eso, ¿ya? Y superficie de alimento vegetal. No considera impactos ambientales generales y se asumen prácticas sostenibles a nivel del sistema económico y productivo. Se presumen que simplemente se hacen, ¿ya? China, Estados Unidos e India presentan la mayor huella ecológica. O sea, si el planeta se está destruyendo, es por culpa de esos tres países, lamentablemente. No hay que quitarle mérito a los norteamericanos, a los chinos y a los hindúes. No, pues hindúes no, indios. Ahí está, dos conceptos que vi en un ejercicio que hace como 2, 3 años, ¿ya? Que es el de biocapacidad y el de la huella ecológica, ya que son, por cierto, dos conceptos inversamente proporcionales, ¿ya? Biocapacidad, ahí está, biocapacidad vendría a ser el gráfico o la rayita verde, que en este caso es inversamente proporcional a lo que se ve acá, ¿ya? También se denomina capacidad biológica y corresponde a la superficie de tierra disponible en hectáreas, ¿ya? De una zona o de un país para un determinado nivel de producción. Considera además las capacidades terrestres de absorción de desechos. Entonces, por eso, por ejemplo, en países pequeños, donde no hay una alta producción, probablemente su biocapacidad sea lo más planita posible. Lo mejor es que el gráfico se invierta, pues vas a tener una proporcionalidad, pero eso es virtualmente imposible porque los recursos siempre se están agotando, o se están consumiendo, no agotando, se están consumiendo, ¿ya? Pero lo ideal es que esta línea verde sea lo más paralela al tiempo, que el eje del tiempo está acá, esa es la T de tiempo, ¿ya? Entonces sea lo más paralela al tiempo y se mantenga lo más constante posible. No se genera esta inversa proporcionalidad y si se da, la pendiente ya no sea tan abrupta. Aquí por suerte no se ve tan abrupta por lo que se ve acá. Ya habría que ver ahí qué país. Y la huella ecológica, que es la que es proporcional, por cierto, esta sí es directamente proporcional, que es la línea roja, es la medida del impacto de la actividad humana sobre la naturaleza. Y siempre, ¿ya? Por eso siempre va en aumento. Y entre ellas son contrarias. Entonces, una va a ir progresivamente empinándose, que va a ser la biocapacidad, se va a ir colocando progresivamente más marcada la pendiente, y la huella ecológica va a ir siendo progresivamente, va a ir siempre en aumento. Y al final, los valores finales que están ahí y que están ahí van a ir distanciándose, ¿ya? Y esa proporción se da simplemente porque son contrarias a ambas definiciones, ¿ya? Representada entonces por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. También se expresa en hectáreas globales. Entonces, lo ideal es que ambas líneas
sean lo más paralelas al eje X, ¿ya? Lo más paralela posible. Ahora, con países, como te decía, como China o Estados Unidos o India, este gráfico progresivo, yo diría que esta pendiente incluso es más marcada, ¿ya? Es mucho más abrupta en un corto periodo de tiempo, una cosa así, ¿ya? Y la otra, de la misma forma, muy marcada la pendiente, pero de forma inversamente proporcional en el caso de la biocapacidad. La huella ecológica no, pues la huella ecológica va a ir siempre, va a ser directamente proporcional entre el tiempo y la huella, para no complicarse tanto. ¿Qué sale acá? Me impresionan los países de Oceanía. Bueno, no debería ser eso. Es que los de Oceanía lo mismo, pues tienen mucha superficie sin ocupar. Ese es el tema de los países de Oceanía. ¿Qué salía en la figura anterior? Por eso es que se ve tan verde, ¿ya? O Guyana Francesa con las Malvinas. Bueno, ahí se ven, sí, po. Bueno, se ven casi verdes. Los cuales no son grandes y a eso me refiero. Yo no creo que sean, creo que son de Oceanía. Huella, claro, justamente, así como lo pusiste al final. La biocapacidad más y progresivamente la huella menos. Eso sería lo ideal, ¿ya? Pero al final la huella progresivamente va en aumento. Y hay cuidado con la pendiente nomás. Y la biocapacidad siempre va a ir en descenso, porque se están ocupando los recursos. Mientras más rápido se ocupen los recursos, la pendiente se va a ir haciendo se va a ir empinando o se va a ir marcando más. Ese es el término. No soy muy matemático para esas cosas. La relación entre biocapacidad y la huella ecológica permite estimar el déficit ambiental de un territorio determinado, qué tan rápido se agotan sus recursos y cuánto tiempo podrían seguir usándose esos recursos, ¿ya? Que es el cálculo que yo creo que tienen que haber hecho con el cobre, por ejemplo, o con el litio. Ya cuando se dieron cuenta que el litio lo podían extraer y más que se está usando para hacer pilas, se dieron cuenta que tenían ahí oro blanco. Y el cobre va a llegar un momento en que se va a acabar. ¿Cuándo? No sé. Ya, yo creo que todavía queda cobre. No es por nada, pero yo creo que todavía queda harto cobre por extraer. Y si la industria o la industrialización está llevando muchas las tecnologías nuevas, vamos a seguir usando cobre. O los gringos inventándose guerra, que también puede ser, que también se van a estar usando mucho cobre, ¿ya? De hecho, si no es porque los norteamericanos van a invadir Irak, nuestra economía no sube. Y eso es precisamente porque nos compran cobre, ¿ya? Y las balas se hacían con cobre, con aleación de cobre. Entonces, como dijo alguien por ahí, nosotros fuimos uno de los tantos, no fuimos el único, pero fuimos de los tantos beneficiados de una invasión falsa, porque al final esa fue una invasión falsa. Como la plata, claro. Mientras no nos pase lo que nos pasó con el salitre, ahí la cosa podría cambiar. Esperemos que no sea así, ¿ya? Aquí está entonces cómo arreglar el mundo. Ahora vamos al modo arreglar mundo. Ahí sí. Conservación del medio ambiente. Oh, me quedan 3 minutos. No sé, yo creo que alcanzo a ver esto. Sí, porque el salitre fue una extracción déspota. Ese era el problema. Con el cobre, sí, pese a que igual se está agotando el recurso, los mineros son bien pagados. Pero en el caso del salitre, las personas no eran nada bien pagadas. Y es precisamente, pese a que todos los empresarios despotican, que el gobierno Allende, que la cuestión, si no es por el gobierno Allende que le quitó las concesiones de cobre a los norteamericanos, no sé dónde habríamos estado por 30, 40 años aquí, pero bueno, cosas que pasan. ¿Cómo conservamos? Bueno, aquí algunos practicamos esto, las famosas 3R. Reducir, reutilizar y reciclar, que no es lo mismo, por cierto. Reducir es simplemente dejar de consumir o consumir solo lo necesario, no dejar de consumir. Para los gringos dejar de consumir es imposible. Consumir solo lo necesario. Hay muchas cosas y consumir cosas que no necesariamente ir a comprar. Por ejemplo, no sé, pues yo tengo la luz o enciendo la luz en la tarde para que esté iluminado nomás. Ahí estoy haciendo un gasto innecesario, pues ese es un consumo innecesario. Y por ende, también conlleva un proceso de contaminación, pues una huella de carbono. Que simplemente la luz la podría apagar porque nadie la está ocupando. ¿Ya? Reutilizar, que también últimamente tiene harta fuerza cuando hay harta gente que reutiliza la ropa, ¿ya? O la vende, cuando ya no le queda, la vende, ¿ya? Y hay gente que la compra, ¿ya? No solamente para ellos revenderla, sino que para volver a usarla. La clásica ropa americana, como se conocía antiguamente. Y el reciclaje es volver a darle vida a ciertas cosas que lógicamente podrían
eh, volver a utilizarse, ¿ya? Y que lógicamente a veces se cambian y se les da, pucha, no sé, po. Yo me acuerdo que tenía unos amigos que trabajaban para el Techo para Chile y cuando ellos compraban pollos de madera, no había plata para comprar pollos de cemento, ya para poder armar las medias. Entonces les colocaban, cortaban botellas de 3 litros o de 2 litros y medio y se las colocaban debajo de los pollos de madera para que no se pudrieran. Y los calentaban con un soplete un poquito nomás, po. Entonces el plástico se adhería a la madera y generaban un pollo impermeabilizado para la humedad. No, que yo sepa, nunca recibieron quejas, les voy a preguntar. Pero es una buena idea, po. Ahí tenía una buena idea de cómo reciclar algo, y particularmente el plástico, que ya actualmente no sabemos qué hacer con él. ¿Ya? Yo estuve en una mina en Lote y increíble las malas condiciones. Bueno, es que el Lota, po. Lota piensa que ahí partieron los caudillos. ¿Cómo se llama? El caudillismo partió ahí casi. Se me va a cortar, por si acaso. Así que voy a cerrar para que no se corten así abruptamente. Y volvemos en 5 minutos. Por si acaso. Por si acaso. Perdón, si no se me olvida. Ya, pues, ¿en qué estábamos nosotros? Estábamos en reciclar. Sí, pues como te decía, ocupaban plásticos en los pollos para sellarlos, ya para que no queden expuestos directamente a la tierra. Entonces es una buena forma de darle, de mucha, volver al ciclo de utilidad que podría tener un plástico, que su degradación es súper grande, pues, de como 800.000 años más o menos, pues. De hecho, los plásticos actualmente están siendo un problema al punto en que se han transformado en microplásticos. Y mucha de esa ropa que está ahí en el desierto, fueron a botar ahí al desierto, es fibra de plástico. Ya no es fibra orgánica, porque, o sea, es orgánica, pero no es fibra natural, porque si no se terminaría descomponiendo, cosa que con el plástico no ocurre tan rápido. O sea, va a ocurrir, pero no tan rápido. Entonces ahí está el problemita. Ya, pues, acciones entonces, conservación del medio ambiente, acciones tendientes a un manejo, uso y cuidado responsable de los recursos naturales. El uso de energía limpia, ahí se pueden ver los famosos paneles fotovoltaicos y estas verdaderas torres eólicas, ya que también, por ejemplo, en la carretera, si has viajado en la carretera en búho o en auto, en las Copec, si no me equivoco, ellos usan por lo menos para darle la energía a los faros, a las luces de afuera, de exterior, utilizan de estas torres eólicas. Son súper difíciles de instalar, ese es el problema. Y el impacto visual, bueno, en tanto para el panel fotovoltaico como para la eólica, pucha, el impacto visual no es muy grato, po. Te afea el panorama. Pero si vamos a lo práctico, lógicamente son viables. ¿Ya? Y como te decía, aquí en Chile el empresario chileno se dio cuenta de que se podía ahorrar un buen porcentaje de luz, ¿ya? Y no pagarlo instalando energía alternativa. Por eso es que la matriz se ha hecho progresivamente más amigable, entre comillas, con el medio ambiente, porque mientras estaban instalando esto, habían otros que estaban discutiendo la posibilidad de inundar miles de hectáreas, ¿no es cierto?, allá en el sur para generar una hidroeléctrica. Te das cuenta que ahí se les da vuelta el discurso, pues, y empiezan los disparos a los pies. Sí, depende. Pues, o sea, si tú querés sacar una foto natural, tenés que encuadrarla de tal forma que no salga. Pero si están muy cercanas, probablemente te va a salir ahí el Quijote, el gigante del Quijote en la foto. Entonces, como te digo, se afea el plan natural, ¿no? ¿No? De hecho, las eólicas son más amigables que las fotovoltaicas, porque como te decía, las fotovoltaicas, ese terreno en donde está haciendo la instalación, no lo podía usar para tener pastito por lo menos, no lo puede usar. ¿Ya? Eh, que era de lo que se fumaba Don Quijote. Y lo otro son los parques nacionales, en la conservación de especies, que bueno, aquí en Chile los parques nacionales han pegado siempre, ya tanto los parques que tienen acceso, por ejemplo, o tienen zonas donde las personas pueden ir, o simplemente los parques nacionales que están completamente cerrados y a los que no se puede acceder, ya que de hecho lo ideal es que no se puedan acceder porque nos falta el leso que quiere ir a probar el último rifle que se compró y va a matar huemules. ¿Ya? Cuando el huemul le dice, si lo pillan, ese sí que, creo que ni siquiera multa te hay preso por ser parte del animal nacional. Los pumas, lo mismo, po.
¿ya? O los cóndores, que también, bueno, antiguamente los cóndores se cazaban porque era bastante rudimentaria la técnica de caza del cóndor. En la época de Bernardo Higgins, vamos a decir, vamos a decir, hay un personaje histórico como para hacer el encuadrado anual. Los criollos cazaban para allá, para la cordillera acá en Santiago, cazaban los cóndores porque le iban a comer los corderos. Están convirtiendo en una reserva, claro, lo están convirtiendo progresivamente en reservas. Bueno, con el tema de los cóndores, los cazaban, les colocaban un cordero con mucha sal, casi hecho charqui, y le dejaban un fontón con agua al lado del cóndor. Entonces el cóndor llegaba, o los cóndores llegaban, comían cordero, muy salado, y después tomaban agua. Y el cóndor estaba muy pesado para volar, y ahí lo cazaban. Y así lo fueron diezmando. Y así se diezmó progresivamente la población del cóndor. A punto que el cóndor empezó a migrar a sectores en donde ya no había, como que los terminaron ahuyentando. Pero para la pandemia, cuando todos nos tuvimos que encerrar, para allá donde los cuicos, allá en Vitacura, Huechurá, incluso hasta en Las Condes, en ciertos edificios, los cóndores empezaron a recuperar su terreno. Y esos eran sectores de cóndores, que ahora están invadidos con edificios. Pero bueno, cosa que también no solo pasó con cóndores, no andaba un puma en Providencia, Ñuñoa. Lo mismo, pues, al no sentir el ruido vehicular, el ruido de que genera el ser humano, dijeron, oh, estos se fueron, ya, pues salgamos. Y empezaron progresivamente a tomar los terrenos que eran de ellos. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Sí, pues, sí, sí, se morían por traumatismo encefálico. Bueno, aquí está el ejemplo de la basura. Y aquí está este porcentaje. Este es un dato de la tercera, por cierto, relativamente nuevo, hace como 4 años, donde ya estaba esta problemática de que el desierto se estaba convirtiendo en un basural. Y hay literalmente una verdadera pirámide anual de basura que generamos. Y es porque en realidad no hay un sistema de reutilización, de reducción o de reciclaje propicio, porque los que lo hacen son muy pocos. Yo diría que con suerte, bueno, ¿cómo sale ahí? Pues, con suerte el 10%, mucho menos diría yo, considerando las tres R. Y parece que aumentó la cantidad, sí, po. De hecho, yo diría que aumentó más precisamente con el retorno a la normalidad post pandemia. ¿Ya? Como que igual nos acostumbramos a consumir más basura generamos. ¿Ya? Además de que los desechos no son solo chilenos, sí, po, no son solo chilenos, lamentablemente. Ahí está el otro. Conservación de recursos y protección de ecosistemas. Bueno, aquí están los ejemplos, los parques y ¿cómo se llama? Y las reservas nacionales. Bueno, las reservas están cerradas. Tú no puedes entrar en una reserva. Si te pillan, probablemente ahí te multen. Y hay de que te pillen con un animal muerto de ahí. ¿Ya? La conservación es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema particular para prevenir la explotación o la polución, que también es un tema, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso. Esto involucra especies animales y vegetales. Ahora, no necesariamente el uso, nada más que por un concepto de preservación, ya no necesariamente el usarlo. Yo no voy a cazar cóndores o pumas para comérmelos más tarde, probablemente nunca. ¿Ya? Además que yo me quiero arrancar para allá cuando me compre mi motito, para allá, para el sur. Sí, pues dicen que es bonito ese viaje por la carretera austral. Para los que se pueden ingresar, claro. Sí, pero a los parques sí, pues a los parques pueden entrar. Como te digo, a la reserva es complejo. Ahora, no hay suficientes guardabosques o guardaparques para que estén continuamente paseándose por ahí. Entonces, igual la gente hay veces que entra, pero no entra al centro a generar un impacto muy grande tampoco. ¿Por qué? Porque también es agreste el panorama. Si en el sur uno dice muy bonito, todo lo que queráis, pero si te vais a meter en un bosque, las probabilidades de que salgáis vivo también son cuáticas, po, ¿ya? Es peligroso perderse en un bosque. De hecho, es más probable de que te pierdas y te quedes sin recursos a que puedas salir. Entonces, ese es el inconveniente. Un buen método de conservación son las reservas y parques nacionales, algunos abiertos al público. Algunos de los parques, como te digo, es más común, ¿ya? Y tienen algunas zonas de acceso público, otras que simplemente no se pueden porque, no sé, pues tenías un risco que no lo puedes escalar. Entonces hay una pendiente natural, una barrera natural que impide el acceso al resto del parque. ¿Ya? Para que de esta forma la vida nativa silvestre pueda preservarse con la mínima intervención humana posible. Ahí va a ir a hacer trekking y todos estos deportes. El Willow Willow, claro. Justamente ahí hay un muy bonito parque, por cierto.
Aquí están las 3 R. Po. Actualmente vivimos en una sociedad donde hay un consumo excesivo y esto viene con un aumento de basura, que era lo que decías tú. Mucha basura incluso no es nuestra, lo cual es un gran problema. Cada año reciclamos más. Sin embargo, el reciclaje que hacemos muchas veces no es el propicio. Ya hay que hacer no solo un reciclaje, sino también una separación de residuos de forma correcta. Y ahí sí que estamos al debe. Ese sí que es un punto que debería tratarse. ¿Ya? Claro, pues, bueno, bonito y barato, justamente. Mientras hacemos esto, creamos más basura. A medida que creamos este problema, pocas personas están dispuestas a ayudar a desarrollar soluciones. ¿Por qué? Porque muchas involucran gasto, ya tener que invertir. No sé, pues, simplemente armar un container o generar un container para poder hacer un reciclaje efectivo, ¿ya? O la separación de vía de los plásticos y explicárselo a los niños desde la básica sería un impacto. El tema es que sería a largo plazo. Ahora, una vez que esté instaurado, probablemente sea muy difícil sacarlo. Es como el uso del cinturón de seguridad. Po. Nosotros tenemos mucho la costumbre, los que son más jóvenes, de usar el cinturón de seguridad siempre que nos subimos al auto. Pero dile a un viejo que lo ocupe. Po. Es más difícil que lo ocupe porque para él no era una normativa, no era una ley. No los parteaban por no andar con el cinturón. Po. A nosotros te van a sacar un parte si te ven sin cinturón, entonces es mejor ponértelo. Entonces estáis más acostumbrados. Pero eso conllevó a un proceso educativo que se tomó por lo menos 10, 13 años, pues 10, 15 años. ¿Ya? Entonces, lógicamente, habría que hacer lo mismo ahora. Y como te digo, lo más seguro es que una vez que se consiga, eh, se mantenga. ¿Ya? Porque ya, lógicamente, la gente va a estar acostumbrada a hacerlo. El tema es tomarse el tiempo. ¿Ya? Dicen que esos son de ustedes, ¿sabes? Viejo chileno pasado, claro, justamente, esos mismos. Las 3 R que incluyen reducir, reutilizar y reciclar ayudan a reducir la cantidad de residuos que las personas desechan. Bueno, ahí está la descripción de cada una. Ya reducir, disminuir la cantidad de residuos que generamos. Reutilizar, darle nuevo uso al residuo. Y reciclar, usar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. ¿Ya? Que es precisamente lo que están haciendo mucho con el plástico. ¿Ya? Los plásticos lo están transformando en fibras, ropa con plástico. El tema es que esa ropa no puede ser una ropa de una única postura. Tiene que ser ropa que por lo menos sea sustentable en el tiempo, porque si me voy a comprar una polera para después botarla al desierto, no hay mucha diferencia con que vaya a botar un saco de botella. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. Entonces, el tema también va por una cuestión cultural. ¿Ya? Um, vamos entonces, ¿qué más me queda? Y eso es, pues. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Un par de ejercicios. Bueno, este normalmente va a ser el último ejercicio o el penúltimo ejercicio de la parte lectiva. ¿Eh? Y lo más seguro es que aparezca solo en el lectivo. Dudo verlo en la parte de común. ¿Ya? Podría ser, pero es difícil. ¿Ya? Lo más seguro es que vaya más. Yo creo que en un 90% de probabilidad de que entre más en el lectivo que en el común. ¿Ya? Y como te digo, 1, 2 hacía reventarse. 79, 80. Probablemente sean eso el número de ejercicios. Sí, pues pasa volando, es que pasa volando el tiempo cuando uno se entretiene, sí, eso es cierto. Efecto de la actividad y el crecimiento poblacional sobre el ecosistema. Ahí están los dos efectos. Ya, bueno, ahí está la curva en J que tenemos, que indica nuestro crecimiento poblacional. La población mundial está creciendo de esta forma hasta llegar a un punto en que se va a estancar. ¿Ya? Y se va a estancar porque los recursos van a ser limitados. No va a disminuir abruptamente como las poblaciones bacterianas, porque las bacterias crecen, 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 agotan los recursos y después decaen y después vuelven a crecer y después decaen y vuelven a crecer y después decaen y así. Pues, ¿ya? Las curvas de los mamíferos son, vamos aquí a hacer el gráfico, creces y después te mantienes constante. Ya justo ahí en el borde, vamos a poner que esa línea, el borde de la capacidad de carga. Siempre de bajito. ¿Qué era la capacidad de carga? El límite de individuos que el ambiente tolera. O sea, va a llegar un punto en que el planeta no va a poder tolerar más seres humanos, ¿ya? Aunque el Papa diga ahí que, pucha, tengan más hijos, tengan menos perros y más hijos. No, pues, ahí te das cuenta que parece que no es muy entendido de estas ciencias, porque va a llegar el momento en que no se van a poder tener, o sea, se van a poder tener más hijos, pero forzosamente reducidos. Ya no van a poder tener 9 hijos como algunos que tienen aquí, que tienen la plata para poder mantenerlo. ¿Ya? A lo más uno, si es que, si es que. Eh, al borde de la funa, sí, es que chete.
O que alguien silencia al Papa. Bueno, el Papa yo creo que últimamente con los mismos actuar que han tenido, bastante deplorables, se ha silenciado solo. Ellos mismos se han puesto vetos de censura y ya prefieren no mucho hablar porque tampoco los pescan. Ya no, antiguamente, yo insisto siempre, yo me acuerdo cuando era cabro, qué cabro, eran chicos, 10 12 años, y se estaba discutiendo el uso del condón en el Congreso de Chile. O sea, ese era el nivel de discusión, en donde los curas le decían a los parlamentarios qué se tenía y qué no se tenía que legislar. Era una dictadura de la iglesia, ¿ya? Y lógicamente, de forma progresiva, eso se fue diluyendo. Y yo creo que la última estocada fueron los escándalos que tuvieron de pedofilia y que tienen todavía. Por eso es que están callados. ¿Ya? Por eso es que están callados, porque probablemente ellos van a tirar una y le van a venir 10 piedras de vuelta. Entonces, no, mejor quedarse callado. Y a nivel mundial, no solo aquí a nivel chileno. O sea, como que Chile es el reflejo, pero en los otros países también pasa lo mismo, de lo que está pasando a nivel general. ¿No? Eh, sí, la última vez le regalaron un auto de oro cuando estábamos en crisis. Piense que aquí en Chile la gente estaba muerta de hambre en el año 83, ya la habían echado a todos porque ese es el estadista que era Pinochet, ya, un gran estadista como dijeron algunos, hace poquito por cierto, eh, que cerró un montón de empresas de origen estatal, ya no iban a ser más empresas estatales, o se iba a comprar afuera, que es lo que se hace actualmente, ya, o en su defecto se iban a licitar, y que un montón de gente cesante viene el Papa y le regalan un auto aquí en Chile. El famoso Papamóvil, creo que el primer Papamóvil se lo regalaron aquí en Chile. ¿Para qué? Y aparte, no, bueno, los bancos más solventes, el Banco del Vaticano. El banco más solvente del mundo es el Banco del Vaticano. Y porque piensa que el Vaticano, muchas personas, y esta es una riqueza que viene desde por lo menos 1000 años atrás, las guerras se hacían en nombre de Dios, las cruzadas, y los saqueos que habían. Y toda esa platita iba al Vaticano. Y calladitos no. Entonces, al final, los que yo creo que están callados por todo eso. Yo creo que es mejor quedarse callado y disfrutar lo que tienen. Porque como ellos dicen, eso es patrimonio de la humanidad y la humanidad puede hacer uso de eso. No. La cantidad de recursos que poseen se usan en el nombre de... Sí, bueno, es que el negocio es la religión. Es un negocio, lamentablemente. Y eso es transversal, no solamente para los católicos, en toda la religión. Bueno, y los efectos humanos sobre el ecosistema impactan el ambiente, que esto lo habíamos visto la semana pasada. La responsabilidad social con el ambiente y mucho de eso que lamentablemente tiene, o sea, se había puesto en una instancia inicial, ese borrador de constitución se eliminó y veremos qué es lo que pasa ahora. Esperemos que sea considerado. Conservación y recuperación del medio, bueno, esto es lo que progresivamente se intenta hacer. ¿Ya? El tema es que hay muchas veces los intereses económicos son los que, como decías tú ayer, si no me equivoco, pucha, se hacen evidentes. Y al hacerse evidente, prefieren priorizar la ganancia económica por sobre la conservación de X recursos, porque puede ser cualquiera. El mejor ejemplo es la ley de pesca. ¿Ya? Los empresarios pesqueros le mandaban al ministro: yo quiero que la ley traiga esto, entre comillas. Y el ministro ni siquiera se tomó la molestia en redactar o mandar a un goma para que le redacte, copió y pegó tal cual en la ley que se promulgó. Después había que contratar los correos nomás y se van dando cuenta que el nivel de lobby que había, y transversal, ¿eh? Todos los colores políticos. Y esa es la ley que nos rige ahora, con extracciones de pesca industrial que son altísimas y a los artesanos les dejaron, ahí tienen, las migajas, porque es muy poco a lo que pueden acceder por ser simplemente pescadores artesanales. Entonces se privilegia la industrialización masiva, ¿ya? Que el trabajo artesanal, porque al final el pescador artesanal trabaja para él y para vender en la caleta, ¿ya? No, no porque no pueda, porque si puede probablemente lo haga, ¿ya? Solamente es porque no tiene la capacidad técnica para tener ese nivel de industrialización. Ese es el pero. Sí, pues si pudieran combatir la hambruna o la plata, yo creo que la tienen, que era lo que decíamos ayer, pues si quisieran, no sé, pues sacar el bastón de oro que tiene el Papa o el anillo, el pequeño anillo que tiene, ese que todo el mundo le da besos, lo podrían fundir y un país entero por un mes tendría para comer con eso. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos con ejercicios.
ejercicio, bueno, ahí está el gráfico. Este es el gráfico, vuelvo a repetir, que tiene todo crecimiento poblacional mamífero en general. ¿Ya? Salvo contados ejemplos que son mamíferos que tienen explosiones demográficas muy rápidas o en su defecto crecen muy lento, ya como las ballenas, por ejemplo, o explosiones demográficas como la de los ratones, que serían como los extremos, ¿ya? Pero lo común es que los mamíferos se calcen dentro de este mismo gráfico y crecen hasta un punto en donde el ambiente, en donde ocupan todos los espacios disponibles del ambiente. Entonces, no disminuyen de ahí porque tienen las estrategias para obtener recursos, pero tampoco crecen más. Entonces, como que ellos mismos autorregulan su crecimiento poblacional y eso es lo que nos va a terminar pasando tarde o temprano. ¿Ya? Se presume que eso ocurre entre el 2050 y el 2100, en ese tramo, ¿ya? Ese tramo cuando se empieza a alcanzar los límites de la población humana actual. Mi tío me explicaba eso cuando era el jefe superior, una cosa, me contó que el superior veía solo números, pero es que lamentablemente, claro, ven los números, ¿no? Porque es más fácil también interpretar que estar ahí que levantarse temprano, ir a todos los turnos, por ejemplo, y bueno, también sería, no da tampoco para hacerlo, ¿ya? ¿A qué hora duermes? Aunque le da pena a los trabajadores que iban a echar, bueno, es que eso es lamentablemente. Priorizaba a los que tienen condiciones donde no lo aceptarían en otra pega. Sí, pues, se prioriza de esa forma. Por ejemplo, gente muy antigua que lleva en la empresa y que lo más seguro es que sea más conveniente que jubilen ahí. Ya a eso hay que tratar de priorizarlo. O si ya están muy cerca de la jubilación, pagarle el, ¿cómo se llama? En su finiquito, en su finiquito un 30% más. ¿Ya? Y darle algunos beneficios. Muchas empresas tienen eso. Les pagan, no sé, por salud, ya la cotización de salud se la extienden por 6 meses más después del finiquito. Entonces ellos tienen cobertura de salud por 6 meses adicionales, independientes si pillan o no pillan pega. Por darte un ejemplo, ya, algunas, no todas las empresas son así, por cierto. Como en el caso de las aves a las cuales le miran, así, pues. Como le dicen, sí, 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 así mismo. Claro, lo que pasa es que sabía, claro, lo que costaba o lo que le podía costar. Entonces, normalmente ahí tú dices, puta, este cabrón lo más seguro es que pille trabajo más adelante, o tiene las condiciones o los medios para pillar trabajo, se podría sacar, es más sacrificable. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo priorizan de esa forma. ¿Ya? Y los más viejitos, bueno, cuando te toca un jefe humano, porque si no, los dan de baja, ¿no? Bueno, ahí también ayudan mucho los convenios colectivos que tengan, las negociaciones previas de los convenios colectivos que se hayan hecho de parte de los sindicatos puede llevar a obtener más beneficios. ¿Ya? No, no evitar que te echen, porque cuando te echen te van a sacar igual, pero beneficios post, ya post el finiquito. Claro, po, son como los padres, siempre ayudan más al más, justo, justo. Ya, pues, vamos entonces con, ahí está. Mire, uno de los últimos, pues o sea, pregunta 78 del modelo del 2019. Después tengo una más actual. Y si te das cuenta, son o sea, no son tan específicas. Ya aquí, de hecho, hay un concepto más de poblaciones. Eh, pero es una particularidad que tienen los mamíferos. Bueno, yo creo que, dale tú, a ver, dale tú. Y, a ti te va a tocar todavía preguntas de estas, por cierto. A final de año, a los chicos esto no les va a entrar. Nada de esto entra para los chicos de final de año. Llevar la prueba de final de año. Ahora van a haber más preguntas difíciles de fotosíntesis, por ejemplo, o de cadena alimentaria. Las de fotosíntesis, cuando quieren ser difíciles, son difíciles. Las de cadena siempre son igual. Estás entre la A y la B, ya. A ver, la C dice introducir especies exóticas, nunca. Nunca. Si tú quieres conservar una especie endémica, endémica quiere decir que es propia de un lugar geográfico y probablemente no lo encuentre en ningún otro lugar del planeta. Aquí en Chile endémico tenemos el monito del monte, por ejemplo. ¿Ya? Endémico, lo encontré ahí, solo aquí. ¿Cómo es que se llama este? El pudú, ya, otro, especie endémica. El huemul, ya, son especies endémicas. El cóndor quizás no, porque probablemente su nicho, ya, es un poco más amplio, producto de que vuela. Ya, y todas las aves que tienen capacidad migratoria tienen extensos lugares geográficos donde habitan, pues su hábitat es más amplio. ¿Ya?
El zorro chilote, ya, perfecto. Ahí tenía especies muy endémicas y más particularmente con la geografía chilota. Ya, probablemente solo lo encuentres ahí, no lo encuentres en otro lado. El cóndor, sí, pues. Sí, pues los Andes en general. Entonces la ceja más, porque la especie exótica no sabe el comportamiento que va a tener y por ende va a aumentar la competencia porque va a empezar a consumir recursos que van a afectar a una especie endémica. Entonces la C jamás. D, podar árboles y arbustos autóctonos jamás. Ya, de hecho, nada de lo autóctono. Si tú quieres generar un área de conservación, un parque nacional o un parque de conservación, no puedes tocar lo autóctono, ni lo endémico ni lo autóctono, tienes que dejarlo tal cual como está. ¿Ya? Si vas a colocar una barrera, ojalá uses una barrera natural, como te digo, un risco para que la gente no pase. Y ya ahí con eso estáis generando una diferencia. ¿Ya? Entonces la D completísimamente descartada. Es una tontería eliminar lo que quieres proteger. No, pues claro, es como que esto es mío y de nadie más. Una cosa así. Conectar las poblaciones a través de plantaciones exóticas, jamás. Plantaciones exóticas. Y la A dice, diseñar áreas de gran superficie. Y la B, rodear áreas con cultivos agrícolas que provean de alimento. ¿Cuál crees tú que suena más lógica para una especie de mamífero? Mamífero puede ser un roedor, puede ser un puma, ¿no? Puede ser un zorro. Mm. ¿Pondrías cultivos agrícolas tú que rodeen un lugar para proveerles alimento? Si lo que quieres hacer es conservar lo más natural posible el medio, ¿será conveniente? Claro, justamente afectaría a la fauna local. Y más si ese cultivo agrícola no lo especifica, entonces podría ser una especie externa. Y si fuera una especie interna, igual la está afectando porque le estáis dando de comer, pues vais a tener una sobrepoblación al paso del tiempo y por ende el depredador también podría llevar una sobrepoblación, entonces no le puedes dar alimento. Hace tiempo, hace un par de días atrás salió la imagen de que era, o tú me creo que me lo comentaste, era un puma que estaba atacando una llama, si no me equivoco. Y había una persona que lo grabó. Tú no puedes intervenir eso. O por ejemplo, estos documentales que se ven del Discovery Channel o del Animal Planet o de eh, cualquier otra cadena televisiva, cuando los mandan a grabar a África y tú ves unos pobres gatitos ahí, unos, no sé, unos leones chiquititos muertos de hambre, que tú le podrías sacar un rifle, dispararle a una cebra y dejarla botada para que se lo coman, y no puedes hacerlo porque no puedes intervenir en la naturaleza, pues ahí la estarías interviniendo por muy bueno que sea tu gesto. ¿Ya? Y si tienen que morir y grabar esa muerte, no te va a quedar otra opción. Entonces, lamentablemente, por muy buena intención, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, la B no puede ser. Y ahora, el por qué la, ¿ya? Porque como los conejos, claro, pues como los conejos. Ahora los conejos crecen tan rápido, la población de conejos, que si tú lo piensas fríamente, vaya a tener siempre conejos disponibles. Ahora el tema es que los conejos, a menos que ya pasen por un proceso de domesticación, ya, si los domesticaste no los puedes liberar al ambiente. ¿Ya? Hace años atrás pasó que en Ñuñoa hubo una protesta, no sé si la escuchaste, ahí justo en Juan Gómez Milla, entró un grupo activista animalista y les pescaron a los cabros, a los tesistas, todos sus cobayos, ratoncitos y los liberaron. Y los soltaron y empezaron a aparecer gatos, perros, o sea, no, perros callejeros y los mataron a todos. ¿Ya? Y ahí te das cuenta que estaban domesticados. No podías intervenirlo. Ya tu intervención era un daño. Ya tu intervención genera un problema en el ambiente. Quizá el perro silvestrado no debería existir, pero ahí está. Tampoco puedes obviarlo. Entonces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. La naturaleza es cruel, sí, pero la selección natural creo yo que es la cruel. ¿No? O es muy abrupta. Ese es el tema. Las tortugas de mejillas rojas son súper invasoras y los más inteligentes de liberar en los ríos locales. Claro. No sí, 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 sí. Sí, 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 recuerdo eso. Cuando los pingüinos refugian a los camarones, se refugian en los camarones. Es que yo creo que los pingüinos ya cachan ya. Entonces saben que el humano no los va a atacar, ¿ya? Y que efectivamente les puede conllevar un refugio.
Entonces ya también está interviniendo. Por eso es que ahora cuando hacen estas grabaciones de vida salvaje, actualmente la están haciendo con drones. Porque ya la presencia humana involucra un problema, po. Ya, como que los mismos animales dicen, este me va a salvar, ya, aunque no te ataquen. ¿Ya? Entonces prefieren hacerlo actualmente con drones. Bueno, y la tecnología ya está dando para eso, po. Y si se mueren, bueno, justamente no se meten. Ahora, ¿cuál es el por qué la A? Porque los mamíferos, todos los mamíferos en general, por muy chico o grande que sea, su hábitat siempre, o los hábitats de los mamíferos siempre son extensos. Piensa en un mamífero, cualquiera, que viva, que tenga una vida salvaje, no doméstica. Bueno, los domésticos igual. Si yo dejo salir a mi gato, capaz que camine 2 kilómetros a la redonda y después vuelve a la casa. Si sabe salir, si no se va a perder. ¿Ya? Bueno, yo tuve gatos que hacían yo creo que fácilmente 1 kilómetro de radio de la casa, 1 kilómetro se distanciaban y ese era todo su terreno. Y después se devolvían. Bueno, hay videos en internet ahí en cualquier plataforma donde los gatos caminan tremendas extensiones y después vuelven. Los perros lo mismo. ¿Ya? Entonces, esos son domésticos, pero de forma natural, los mamíferos siempre tienen abarcan extensas porciones de terreno. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso. Eh, sí, un gato que se pedía, sí, pues, pero bueno, los gatos son depredadores demasiado adaptables, ¿ya? Y muy buenos depredadores, y más encima son animales domésticos. Entonces, por eso no hay que tratar de dejarlos salir, o hay que tratar de no dejarlos salir, eso es. Indoor, indoor. Sí, hoy día me ha mandado, se nos ha pasado volando la hora. O como las focas que se suben a los barcos, sí, también. Pues. Bueno, en Valdivia, pues en el calle, en el río, los lobos marinos están acostumbrados a que los pescadores del río, de la feria fluvial, les tiren comida. Entonces ellos se quedan ahí nomás. Acuérdate que a Piñera hubo uno que casi se lo come. Le mandó un mordiscón y el viejo se alcanzó a correr. Ya, esos mismos lobos están acostumbrados a que los pescadores, no los pescadores, los vendedores, les tiren los desechos a ellos. Entonces ya están casi, no un 100%, pero están casi domesticados. Las focas, sí, pues, bueno, es que las focas son, de hecho, las focas, el pabellón auricular está como completamente protegido. Ellos no tienen orejitas. En cambio, el lobo marino sí tiene ahí un poco de orejitas. La forma en que caminan también, pues en la que se desplazan. La foca es mucho más lenta que el lobo marino, ¿ya? Y por ende, si sale, lo más seguro es que hay un depredador la pueda pescar. ¿Ya? Su agilidad radica esencialmente en la inmersión en el agua. Y aún así, las orcas las pescan. Y la orca es un delfín con esteroides. Eso es la orca. Y son de las ballenas porque las ballenas se dividen en dos grupos. Las que tienen barbas, ya que el diente no existe, sino que tienen pelos, ¿ya? Y eso son las barbas. Eh, y los que tienen dientes. Y ahí están las orcas, delfines, tuninas y todo esto otro. No son pescados, por cierto. Una vez me acuerdo que vi hace muchos años atrás un segundo medio, un papelógrafo, en ese tiempo papelógrafo, y pusieron peces de Chile y aparecía una tunina, po. Y las tuninas son delfines chilenos, pues son delfines del sur, no es un pescado, po. Pero bueno, eran chicos, segundo medio, uno todavía cree que esos son pescados, porque se parecen a los tiburones. Nada que ver, nada que ver. Sí, pues las orcas son asesinas. Son, como te digo, son delfines con esteroides. Los delfines igual. Y de hecho, los delfines son súper buenos cazadores. Las escuelas de delfines, que son como se les llama el montón de delfines, o manadas también puede ser, se organizan y se ecolocalizan. Entonces tienen un jefe de batallón, gente que le abre el flanco. Entonces abren el flanco del cardumen y se mete el jefe y los termina desordenando y ahí es cuando comen. Y ahí aprovechan de comer. Y los peces, como no son muy organizados, ¿ya? Son magnetorreferenciados. Si tú les movís mucho el agua, se desorientan. Los delfines saben hacerlo. De hecho, le pegan con la cola a la parte de arriba del agua, ya precisamente para desorientarlos. Y ellos eso lo saben. Bueno, mamíferos, de cierta forma. Los delfines nacen, en la evolución, nacen de una rama de los cerdos. Entonces, como que un grupo de chanchos se quedó en tierra y otro grupo se metió al agua. Y eso, de ahí salen en cierta forma los cetáceos en general, no los delfines, los cetáceos en general. Por cierto, tienen más similitudes con los cerdos que con otro tipo de mamíferos.
Se rompían solo en... Sí, no me fío de los delfines. Es como ese capítulo de Los Simpsons, que algo estaban planeando. Em, Son cuáticos, sí, sí, son cuáticos. Son muy, muy cuáticos. Veamos otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alcanzamos? Sí, sí alcanzamos. Ya perdí el mouse. Era letra A. Estaba bien. 76 del modelo del 2022. ¿Viste? Si son de la última. Normalmente son de la última. Ah, sí, pues, de veras, pues, sí, sí, sí. Se drogaban. Se drogaban con toxinas de ciertos peces. Y claro, el del pez globo. Y esa es una toxina que es como narcoléptica. Entonces ellos como que se ponían ebrios a propósito y les gustaba estar en ese estado. Sí, pues, justamente. B, a ver, en ciertas zonas geográficas se talaron los árboles nativos siendo reemplazados por un tipo de árbol exótico de crecimiento rápido. No sé por qué me suena a pinos, con el cual se reforestó la zona. Considerando el uso sustentable del recurso y la biodiversidad, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la consecuencia más probable de esta reforestación? Sí, pues pino y araucaria. Aumenta la variedad de nutrientes de la zona. Ojalá. Aunque en realidad con ninguna reforestación, aunque sea natural, o con el mismo árbol que talaste, uno no se va a poder organizar. Visualmente para nosotros, el bosque va a volver, ¿ya? Aunque se utiliza el mismo árbol nativo. Pero generaste una migración masiva probablemente de otras especies que no se va a recuperar nunca. ¿Ya? Así que siempre va a haber un impacto. ¿Disminuirá la riqueza de especies de la zona? Esa puede ser. Esa puede ser. ¿Se disminuirá la erosión? No necesariamente. Ya, por ejemplo, los eucaliptos chupan agua con mano en la cabeza. Ya, de hecho, por eso es que los eucaliptos se colocan en lugares en donde hay vertiente o hay ríos para que no se desboquen, porque son como esponjas. Entonces se colocan en cierta forma estratégica para que sean capaces de absorber agua de forma masiva. Claro, no podéis colocar un bosque entero de eucaliptos porque lo más seguro es que esa zona se termine transformando en un desierto. Las napas que habían abajo las van a consumir todas ellos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Claro, lo que pasó en el 2017. Disminuirá aumentará la abundancia de especies, nunca con la tala de nada. Al contrario, se va a reducir. Ahí está la Bebo, disminuirá la riqueza. Que riqueza y abundancia no es lo mismo, pero son conceptos relacionados. Y aumentará la humedad del suelo, no lo sabemos, porque no sabemos qué tipo de árbol se usó para reforestar. Podría ser un árbol exótico que no consuma tantos recursos, o que sea resinoso como el pino. Ya no lo sabemos. Yo supuse nomás que era el pino, pero podría haber sido eucaliptus también. Así que sí, yo también pienso que es la letra B. Letra B, muy bien. Y la última de los últimos. Último, último, último. Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico en Chile, se identificaron tres situaciones que la afectaron directa y significativamente. ¿Cuál de estas situaciones es o son clasificadas como factor denso dependiente? O sea, depende de la misma población del roedor herbívoro. Mm, mm. A ver. Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico en Chile, ¿ya? Se identificaron tres situaciones que la afectaron directa y significativamente. Ahí están las tres situaciones. Desarrollo de minería en zonas cercanas, la disminución de arbustos disponibles y el aumento del número de sus depredadores. ¿Cuál de estas situaciones es o son clasificadas como factores denso-dependientes? Claro, ya, son perfecto, yo entendí. La dos, estoy seguro, la disminución del arbustos disponibles, sí, po. Sí, 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 tal cual. La dos es válida. Si tú disminuyes los arbustos disponibles, vas a hacer que la población de roedores o disminuya o aumente. Ya lo más seguro es que disminuya. Pero es un factor que depende de la población, po. Es denso dependiente, po. Dependiente de la densidad poblacional. La primera, el desarrollo de la minería. Es que yo diría que ahí viene otro término que se llama antrópico. Es más de origen antrópico el uno, ¿ya? Porque es como culpa del humano. Eso significa antrópico, ya que tiene una relación más directa con el ser humano y que es generada por culpa del ser humano, ¿ya? Eh, mm, 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 sí, yo creo que la uno tampoco. El desarrollo de la minería. Ya. Bueno, si descarté el uno, la A no es. Tampoco la es.
tengo que validar la 3. Bajo este esquema tengo que forzosamente validar o descartar el 3 para llegar a la alternativa. La 3 no se señala si aumentó la población, la que por consecuencia trae aumento de depredadores. Pero si tú aumentas el número de depredadores, podrías hacer que la población del roedor disminuya o aumente. ¿Cachai, no? Si la aumentas la cantidad de depredadores, la población de roedores disminuye. Si disminuye la población de depredadores, la cantidad de roedores va a aumentar, porque no van a tener depredadores. ¿Ya? Entonces, claro, justamente, pues entonces el 3, el aumento del número de depredadores, yo diría que el 3 sí podría ser una opción. ¿Ya? Por lo mismo, porque si tú aumentas el número de depredadores, disminuyes la población de los herbívoros y por ende vas a generar un impacto denso dependiente. Porque aquí en ningún momento dice que el factor denso dependiente va a aumentar o disminuir. Simplemente, o sea, no está definido. ¿Cachai? Puede que disminuya, puede que aumente, no lo sé, pero es denso dependiente. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Igual está como aquí el término que nos posiblemente pueda generar duda es este, denso dependiente. Ahí sí. Ya, pues, ¿en qué estamos? En el aumento del número de sus depredadores. Si es denso dependiente, estábamos explicando eso. ¿Ya? Si es denso dependiente, el aumento del número de sus depredadores claramente va a afectar a la población de roedor herbívoro, porque lo más seguro es que contraiga su población. Entonces, sí va a ser un factor denso dependiente que depende de la población o del número de individuos de la población. Así que ahí está la respuesta. 2 y 3, por cierto. La letra D de dedo. Que era justo ahí donde estaba ahí la duda. Agregué 2 más para que valga la pena el retorno. Pues. Así que hagamos 2 ejercicios más. Ahí sí. Démosle. No me acuerdo qué número de pregunta era esta, pero, o sea, de la prueba, pero es de la penúltima del 2021. Estos 2 ejercicios son del 2021. Así que démosle. Ahí tenemos otro. Y relacionado a lo que estábamos viendo. Pues, así que está la respuesta. Oh, por Dios, se me fue a mí la respuesta. Se me fue a mí. No tenía que haberla apretado. Ese fue el problema. Por Dios, ¿cómo se me fue? Castigado. Vamos a colocar otro entonces. Sí, porque ese ya le dimos la respuesta. Ya se nos quemó, como se dice. Pero leámoslo. En una isla no habitada por seres humanos, cohabitan distintas especies nativas. Posteriormente, esta isla fue colonizada por humanos que se establecieron allí. ¿Cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de la biodiversidad nativa de esta isla? No habían marcado la B, pero vamos a descartar la otra para tener algo que hacer. Po. La dice, el consumo sustentable de los frutos, ya, si fuera un consumo sustentable no fuera problema porque los frutos no se habrían agotado. Entonces la biodiversidad, se habría disminuido el número de individuos o el número de frutos, pero nunca la biodiversidad. Así que lamentablemente la A no corresponde porque es una causa de pérdida de biodiversidad lo que yo tengo que poner como respuesta. La A es buena, tengo que buscar lo malo. La B, el ingreso de animales que no existían en la isla, ya, pues ahí tenemos. Cualquier animal traído de afuera va a ser una especie invasora y va a competir con los recursos y probablemente me genere un descalado. ¿Ya? Claro, un mono. C, el tratamiento del agua de mar para volverla potable. Ya, ese sería un concepto, ¿cómo se llama? Sería un concepto sustentable. ¿Ya? Entonces tampoco podría ser. Si aquí lo que yo tengo que buscar es lo malo, vuelvo a repetir, es una causa de pérdida de biodiversidad. ¿Ya? La D, claro, y la D, el tratamiento de desechos para producir abono también sería beneficioso. Aquí el único perjudicial era la B, y por eso es que la respuesta era la B. ¿Ya? Y ahí sí, ya perdí el mouse. Ahí sí, la B. Ya, aquí sí que no va a saltar la, la respuesta. Voy a buscar otro ejercicio mientras tanto. Para que valga la pena.
Este está bueno de los que... Ya, este lo vamos a poner. Este es de esos ejercicios que nos vamos a encontrar ahora. Estos ejercicios nuevos, con los que hay que tener mucho cuidado, así que vamos a cerrar con ese. La B, a ver, cada cierto tiempo las viviendas ubicadas en sectores precordilleranos son afectadas por aluviones, generando graves consecuencias para la población. Típico aquí también. El origen de esta problemática ambiental está directamente relacionada con la erosión del suelo. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la principal causa inmediata de erosión de los suelos precordilleranos? Ya, vamos a dejar estas dos, que son las que tú marcaste. ¿Ya? Y vamos, descartemos la C. Disminución de la biodiversidad animal y vegetal. Ya, no necesariamente la disminución de la biodiversidad que es generada por el impacto humano te va a generar erosión. ¿Ya? Así que la C no va a la erosión. Ya, es un impacto humano, pero no va a la erosión. La D, contaminación de los suelos por el uso de pesticidas, lo mismo. Te va a generar un impacto humano, te va a generar una contaminación, pero no necesariamente erosión. ¿Ya? Entonces la D es mala, pero no aplica la definición de erosión de arriba. Y es causa inmediata, o sea, tampoco hay que rebuscarla mucho. ¿Ya? La E, reemplazo gradual de pastizal por bosque, aunque no especifica el tipo de bosque, ya, pero tampoco un bosque te va a generar erosión. ¿Ya? Así que la E, sacar el bosque te genera erosión, eso sí que sí. Y no reforestar. Ya, el cambio climático. Y la B dice tal indiscriminada de árboles. Bueno, ahí está, la sacar el bosque, que era la que tú habías dicho en un principio, la B. Ahora, ¿por qué crees que podría ser la A? ¿Por qué te hizo dudar la A? Pongámonos ahí más reflexivos. Desborde de ríos. Pero el desborde de ríos. Ah, ya, perfecto. Te puede generar aluviones, que es lo que dice arriba, ¿no? Ya, y ese aluvión te genera erosión. Sí, bueno, aluviones, perfecto. Pero tenemos que buscar la definición de la erosión. ¿Te puede generar erosión un aluvión? Ese es el tema. Ahora, la B. Ya, supongamos, dudamos con la A. La B. Tú sacas indiscriminadamente árboles. ¿Eso te lleva a erosión? Que es lo que hace la pregunta arriba. Ya, perfecto. 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 Qué bueno que te diste cuenta solo. A veces hay que hacer esa reflexión, ¿ya? No es malo hacer ese tipo de reflexiones, por si acaso. Sí, la alternativa correcta es la letra B. Muy, muy bien. Sí, ya, perfecto. Perfecto. Caíste en el distractor aluvión. Por eso existía ese distractor, ese término ahí arriba, para llevarte a la APO y te genere la confusión. Entonces, quédate con tu primera impresión. Efectivamente era la letra B. Y el último, ya este es un poquito más complicado, ¿ya? O creo yo que es complicado, en realidad no. Última pregunta del modelo del 2021. Así van a ser las preguntas probablemente. La última pregunta del lunes. Lunes creo que tienen la de ciencia. Debería ser así. Vamos. Vamos, la última de todas. Ya también se me está acabando el café. Se me acabó el café. Está más helado el café. ¿Ya? D o E. Descartemos la otra entonces. Siempre que lleguemos a dos opciones, con certeza marquemos las otras que no son. Ah, deducir que los nidos observados fueron artificiales. Nada que ver. Nada que ver, porque aparte te dice que es gráfico muestra el resultado de un estudio que analizó el porcentaje de predación de nidos de aves por distintos. Es difícil recrear en este tipo de cosas en condiciones artificiales, porque los datos estarían alterados. Entonces, B, inferir que los insectos no fueron considerados en el estudio.
Ya, pues, es una bola de pasta bien interesante la B, porque claro, se cuelga, ¿la dónde tengo el mouse? Po? La B se cuelga de este factor, po, del factor desconocido. Nada que es la B, po. Em, la C, concluir que los ratones son los depredadores que más atacan nidos. No, po. Yo diría que son las aves las que más atacan nidos. Sí, pues las aves, nada que ver. La D, postular como hipótesis que las aves son las principales depredadoras. Ya, sí, lo puedo sacar del gráfico. Plantear como problema de investigación la identificación de los principales tipos de aves depredadoras. Ya, también, está bien, entre la D y la E, po. Muy bien, estamos entre las mismas. A ver, porque ambos son postular y plantear. Se están moviendo en el mismo rango. Cáchate los ejercicios que te tiran. Y la última pregunta, po, cuando ya no queréis más guerra. Postular como hipótesis que las aves son las principales depredadoras. Promedio de depredación. Ahora sería una hipótesis a ganador. Ya, perfecto, ya sé cuál es. Ya, y entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál crees tú que es? ¿Cuál crees tú que podría ser? Ya. Plantear como problema de investigación la identificación de los principales tipos de aves depredadoras. Ya, perfecto. Eso mismo que tú dijiste. Eso mismo. ¿Ya? Porque la D, tú lo puedes postular. ¿Ya? Puedes postular que la hipótesis, como hipótesis que las aves son las principales depredadoras, y eso tenéis que comprobarlo. Y el resultado te va a llevar, que en este caso es una hipótesis a ganador, porque efectivamente las aves son las principales depredadoras. ¿Ya? Es una cuestión que te va a llevar como respuesta y va a validar tu hipótesis. Ya más cocinada y ya no puede estar la D. ¿Ya? Pero ¿por qué darle vuelta a la E? Porque la E dice plantear como problema de investigación la identificación de los principales tipos de aves depredadoras. El problema, ¿ya?, es que en ningún momento hemos hecho este treinta y tantos por ciento, 38 y tantos por ciento por lo que veo aquí, de aves, no sabemos qué aves son. Entonces, tendría que hacer otro estudio para poder llevar a cabo esa identificación y probablemente estos datos no sean suficientes para llegar a la E como respuesta. Claro, un 37 más o menos. Sí, sí, 37, más cercano, o más, sí, está más cercano al 35 a la mitad que al 40. Entonces, la E no te, la información del gráfico, del análisis del gráfico, no te puede llevar o no te lleva a poder plantear como problema la E. Porque la E, insisto, tendrías que graficar ahora con los datos que tienes, sacar los datos de aves y ver qué aves son depredadoras y cuáles no son, y cuáles son las más depredadoras de este nido de estos nidos. ¿Ya? Pero los datos del gráfico no te lo pueden demostrar. ¿Ya? Sí, sí, pues la D sería la hipótesis. Sí, pues la D es justamente, pues, la D sería la hipótesis de este gráfico. ¿Ya? Entonces, efectivamente, debe ser la letra D. ¿Dónde está esto? Tengo perdido el mouse. Para variar. Lo perdí todo el... Ahí está. ¿Y la respuesta? ¿Y la respuesta? ¿Y la respuesta? A ver, veamos. Veamos aquí. Veamos. Ahí está, po. Letra D, muy bien. Muy, muy bien. Era un misterio. Era un misterio. Iba a quedar ahí en el misterio. Ya pues. Está buena. Sí, ya. Así son los ejercicios ahora. Así son los ejercicios. Entonces hay que irse con mucha calmita. Si te das cuenta, quizás no era tan complicado, pero había un distractor muy fuerte que era la EPO. Entonces al final te caes entre dos y te estáis pimponeando entre dos. Entonces siempre, mira, la respuesta también se apoyaba mucho en esto. Y la D tú la puedes sacar del análisis del gráfico. La E te falta información para poder determinarla.
Y como te falta información, no la podéis validar por muy bonita que te suene, porque al final la E suena muy bonita, ¿ya? Y casi pertinente, pero no es pertinente porque te faltan los datos de la ave. Te estarían faltando datos de solo el grupo de aves para poder determinarlo, ¿ya? No son 5, sí, claro, justamente ahora tenemos un poco más de tiempo. Eso, pues. Entonces, sí, pasó volando la hora. Van a ser las 9, estuvimos casi 2 horas. Fue nuestra clase más grande con harto ejercicio. Vuelvo a repetir porque estos van a ser los últimos ejercicios y a esta altura ya vaya a llegar cansado. Vaya a estar cansado y ya vaya a querer terminar porque ya pasaste por todo química, por todo física cuando te metáis al electivo. Y cuando te metáis al electivo te vas a encontrar con un mar de preguntas, algunas de los mismos contenidos que viste en común, ¿ya? Pero al final te vas a encontrar desde la 60 en adelante, aprox, con todo lo que vimos. Sistema inmune, evolución de sistema inmune, sí, de sistema inmune, te vas a encontrar como 3, de evolución otras 3, y ahí se te van a empezar a meter de nuevo las de común, que son de fotosíntesis, cadena alimentaria, esto, ciclo biogeoquímico, hay probablemente entre una más. Por eso ese desglose que puse, creo que fue el domingo pasado, más o menos, esa es la contabilización por pregunta. ¿Ya? Para que lo consideres. Y si vas a repasar algo, repasa con un esquema nomás, no te complique a esta altura en biología, porque yo creo que por lo menos en biología te va a ir muy bien. O sea, en ciencias, tu puntaje va a ser mucho el reflejo del área de biología, pero solo es el 52%, ¿ya? Porque son 44 preguntas de biología de 80, ¿ya? Entonces, claro, te va a ir muy bien en biología, pero tienes que complementarlo con preguntas de física y con preguntas de química para que ese puntaje sea mucho mejor. Yo creo que contestando solo biología pasáis los 600. Yo creo que sí, pero que sumen la otra. Así que yo que tú concentraría mi esfuerzo más que en matarme las neuronas repasando biología, repasa química y física. Creo yo. Ese sería mi consejo. Eh, sí, pues cuático, pasó volando el tiempo. Por fija, sí, pero eso lo dejo para el último. Ya. Claro, ya, perfecto. Entonces, concéntrate en biología, pues. Juégate biología común, biología electivo, y de ahí te pasáis a física y química. Bueno, ahí él prioriza en cuál te demoráis más. Si sigues ese esquema, yo me tomaría física primero, yo me demoraría más en física, y las que menos me demoraría son las en química, porque muchas tienen, entre comillas, cálculos, ¿ya? O son respuestas cortas, porque la pregunta también es corta, ¿ya? Entonces, no es tan difícil abordar, o sea, no te toma tanto tiempo abordar una pregunta de química. De hecho, la que más tiempo te van a consumir son las de biología. Y lo mismo, si la prueba dura 2 horas 40, ya tienes que pensar que 1 hora 20 te tienes que comer en biología, un poquito más, 1 hora y media. ¿Ya? Entonces, suben en reloj, ahí para estar atento a la hora, porque acuérdate que el celular no lo podéis sacar, pero sí el reloj. ¿Ya? Y que te demore 1 hora y media solo en la parte de biología, vais bien. Ya, ese es como el margen, vas bien. Ya, y con eso ya te sobraría harto tiempo para física y para química. Porque es menos del 50% de la prueba. ¿Ya? Así que ojo con eso. Estoy leyendo los mensajes. Por física sí, pero lo dejo para el último. La prueba solo, si fuera biología, sería feliz. Como la PA, po. La PA, tú elegías la prueba. Entonces yo de hecho, di la PA, po. Di la última PA. Entonces yo di biología y química. No di la prueba de física. Tú podías elegir qué prueba de ciencia dar. Y cuando se cambió a PSU, se dijo que la ciencia era algo integral. Entonces los cabros tenían que dar las 3 ciencias. Y una electiva, por cierto. Así que fue culpa de la PSU. Si y la química, igual la física, la que es puro mate. Sí, sí. No, pero con fe nomás, si aquí tenéis que ir con fe. Como te digo, tratad de leer los ejercicios y si ves que estáis entre dos como en esta y no la podéis sacar, ándate a revisar otra. ¿Ya? Otra pregunta y ya cuando como que te despejes con otra área, vuelve a esta y probablemente llegue a la respuesta. Sería una buena. Así que yo creo, como te digo, que en ciencias te va a ir bien por el 44 pregunta de biología, que como te digo es como el 52% de la prueba. O sea, el 52% de tu puntaje se va a deber a biología. Y trate de complementar con las otras 2 áreas. La otra, de seguro va a tener una que te va mejor que la otra. Asegúrate esa también
y después todo lo que sumes en el área que te cuesta. Ahí depende si es física o química. ¿Ya? Si es física, trata de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible porque lo más seguro es que esos te van a sumar. ¿Ya? Y te van a sumar para bien. Así que como te digo, yo creo que en ciencias te va a ir muy, muy bien. Y eso, pues, Patricio. Bueno, cualquier cosa me escribes, como te digo, el fin de semana yo voy a estar atento y después también me puedes escribir y preguntarme. De hecho, yo creo que hasta de hecho, voy a hacer la revisión de la prueba en algún momento, ¿ya? O si tienes alguna duda el momento que salgas y te come el ansia por saber la respuesta correcta, yo te doy la respuesta, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Y como te decía, los Classroom van a quedar habilitados, ¿ya? Así que tú los vas a poder ver. Yo creo que hasta el 21, creo que es de julio. Sí, creo que sí. Creo que hasta el 21 de julio. Por lo menos va a tener casi un mes. Entonces, para que puedas sacar el material respectivo, o los videos, o la ejercitación, o los PPT, que también son útiles. Así que dale nomás, con toda la fe el lunes. Vamos que se puede. Y tenéis que contarme cómo te fue, ¿sí? Sí, con calma nomás. Yo creo que tenéis tiempo. ¿Ya? ¿Y qué pruebas son el lunes? Yo sé que es lenguaje en la mañana, ¿o no? Lenguaje. El lunes la de M2. M2 en la mañana. ¿Cuándo el lenguaje? Y esto es lunes, martes y miércoles. Ah, ya tiene la misma distribución entonces de la del año pasado. Claro, la de M2 fue el lunes. M2 lunes y creo que el martes era lenguaje, el miércoles era matemática. Y la de ciencias creo que era el lunes, si no me equivoco. O sea, la primera prueba que hay que tener va a ser la de ciencias. Si no me equivoco. A ver, ahí está llegando la foto. Lunes, reconocimiento a sala. Ah, y en la tarde tenía M2. Ah, diantres. Ya, entonces, ya igual, pucha, igual yo encuentro que es humano que la prueba que no partáis el lunes al tiro con una prueba y que el reconocimiento a sala sea el lunes. Y vas a tener entonces el martes y el jueves. Y en Magallanes con Rapa Nui en horario diferido para que no se filtre, po. Por eso es que están con más o menos en el mismo horario, para que todos nos toquen el mismo horario, a ellos les aparece con horario diferido. ¿Ya? No dais la DM2. Ya, perfecto. Pero claro, pues como te digo, no, tenéis que darle nomás con confianza. Yo creo que te va a ir bien. ¿Ya? Así que ahí me cuentas cómo te va y si más o menos se ajustó a lo que teníamos planeado, po, más o menos en la misma proporción. Ya no con así precisión milimétrica, no, profe, ¿sabe qué? Me tocan 3 de evolución y tal como dijo, pero 2 de fotosíntesis. No es necesario. Si igual uno se va más o menos con la sensación de que se ajustaba a lo que estaba entrenando, po, ¿ya? Igual me voy a arrancar el lunes. Pero como te digo, espero que te vaya muy, muy bien. Sí, pues tenéis que ir a ver la sala para ir con calma después del martes, pues, para no llegar el mismo día a reconocer sala, para no perder tiempo en realidad, porque al final se puede prestar para eso. ¿Ya? Y entre que los nervios y el ansia, mejor que no, mejor que no. Ya, pues Patricio, un gustazo. Como te digo, cualquier cosa me escriben nomás. Y ahí estamos al. Claro, y me perdí en el liceo y perdiste tiempo. Claro, si no es tu liceo, que lo más seguro es que no lo sea. ¿Ya? En regiones es más común que te toque en tu liceo, por cierto. Pero claro, como no es tu liceo, el Gran Santiago. Y espero que no te haya tocado muy lejos, para que no tengáis que pegarte el pique a otra comuna que sea ya bien, 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 bien alejado. Ah, ya en la plaza. Ya, perfecto, no debería ser tan complejo el acceso. Ya, de hecho, yo me acuerdo el año pasado cuando mi hija dio la prueba de la casa en auto, serían 10 minutos. En auto, no, en locomoción ya te tomas más tiempo, media hora, pero tampoco es tanto. No es hora y media, pues, porque antiguamente era así, pues te geolocalizaban a la cresta del mundo, pues, y hay veces que te tocaba en otra comuna. Ah, ya mejor. Bueno, si podéis caminar, te sirve para aliviar tensión. Y por último, el retorno, pues, ¿no? Para no ir tan preocupado. Y lo otro es que la prueba no es tan tarde, no es tan temprano tampoco. Entonces tampoco no comáis tanto caldo de cabeza, eso sí. Ya para que podáis dormir bien el domingo o podáis dormir bien el lunes. Ya quizás el domingo no, pero el lunes para que te puedas acostar temprano. Ya, lo más temprano posible.
Igual es un ensayo caro. Sí, pues lamentablemente está cara la prueba. Se nos están llevando las moneditas los del DEMRE. Son unos malditos desgraciados. Unas ratas desgraciadas. Me tiene que ir bien el lenguaje, no me inscribí. Ah, ya, ya, ya. No, no, como te digo, sí, yo igual yo te tengo fe. Así que si tú te tenés fe y yo te tengo fe, esto va a llegar a buen puerto. Así que con calma, lee harto en la prueba. ¿Ya? Lo más seguro es que los textos sean bastante extensos. ¿Ya? Así que ahí cuidado. Y en biología siempre te vas a encontrar con gráficos como estos. ¿Ya? Gráficos de barra, gráficos de puntos, de línea, tablas. ¿Ya? Aunque las tablas como que están quedando un poco, como que no se están usando tantas tablas. El gráfico es más visual. ¿Ya? Entonces están usando mucho más gráficos. Y ojo con los análisis de variables dependiente, independiente, que también el año pasado entró. Ya, yo espero que este año entre, o sea, para la prueba ahora de invierno, claro que este entre también. Ya, así que ahí atento, que puede ser que de esas, de toda la materia que veíamos, yo creo que unas dos también podrían entrar. ¿Ya? Que son ejercicios de habilidad de pensamiento científico, como los llaman los señores del temblor. ¿Ya? Así que como te digo, yo espero que te vaya muy, muy bien. ¿Ya? Nos vemos, Patricio. Cuídate. Quedo atento a cualquier cosa cuando me escribas. ¿Ya? Así que me escriben nomás, con toda confianza, y ahí podemos después debatir más de algún ejercicio del que te acuerdes. Bueno, la prueba después la van a liberar. Así que ahí, como te digo, la podemos ver. ¿Ya? Cuídate, Chaito, Chaito, un abrazo. Gracias por todo. Sí, hay veces como que uno se borra, pero sí, lo bloqueas. A mí me pasa eso. Me olvidé de la prueba, no quería saber más de. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.